Sonido uno, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Celina Rodríguez de Ruiz al cumplir 7 años de fallecida y Leopoldo Ruiz al cumplir 1 año de fallecido. Intención de sus hijos, nietos, nueras, yernos y demás familiares.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Jonás. En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo, el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud
enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os digo esto, el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la presentación de este mundo se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre alimenta nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nos ayuda con esta palabra a alcanzar un destino al cual todos estamos llamados. Esa palabra es la que anuncia a nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra es la que abre nuestros oídos y nuestra mente a las cosas de Dios. Y por eso, queridos hermanos, el Papa Francisco ha declarado este domingo como el día de la palabra de Dios. Entonces, como una forma de hacerle homenaje precisamente a la palabra, tratemos de escudriñar y sacar de ella todo aquello que nos pueda servir en el camino que nos va a llevar hasta este gran destino. Recordemos que nuestro destino es contemplar a Dios para siempre, estar con Él y ahora en categoría divina, porque así lo ha establecido Dios con la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso celebramos. Y entonces, haciendo un corto recorrido que nos presenta hoy la palabra, precisamente, nos dice cómo es de eficaz esta bendita palabra que viene o que sale de la boca de Dios, como lo proclama allá el libro del Deuteronomio, palabras utilizadas también por Jesús en las tentaciones. Y aquí tenemos como primera lectura al profeta Jonás. Jonás, un hombre bastante especial, un hombre que ardía por dentro con la palabra de Dios, se solazaba, se gozaba en esa palabra, pero cuando Dios le dio la orden de ir a predicar a sus peores enemigos, a ese pueblo de los babilonios que los habían esclavizado durante 70 años de manera violenta, con un salvajismo impresionante que les generó un odio tan profundo a ellos, pero Dios lo envía. Y recordemos así rápidamente que Jonás no quiso ir. ¿Cómo vamos a pregonarle la palabra a ese pueblo, a esos enemigos, a los babilonios, cuya capital es Nínive?
Y no quiso ir y se fue para otro lado, cogió un barco, el barco se agitó por una tormenta y lo echaron al mar, se lo comió una ballena y la ballena lo escupió allá por el camino que tenía que llegar y le tocó ir. Y dice aquí que con una sola jornada él tenía que predicar mínimo 3 días, pero con un solo día de predicación, esa palabra de un profeta, uno que es amigo de Dios, que conoce los secretos de Dios y pregona esa palabra tiene un poder impresionante. Y aquí nos dice que los ninivitas se convirtieron de su mala vida. Al final del libro de Jonás, pues es un poco irónico porque Jonás se pone bravo. Le dice a Dios, si ve, por eso no quería ir, porque usted los va a perdonar, porque usted es misericordioso. Es una forma bastante egoísta de entender a Dios. El gran problema del ser humano es ese, queridos hermanos. Vamos a tener problemas porque queremos que, como los niños chiquitos, que solamente nos miren a nosotros y no miren a los demás. Y entonces recordemos que Dios hizo crecer una planta, un ricino, dice allá, y después de unas horas que le dio sombra a Jonás allá en el desierto, él envió también un gusano que mató esa planta y Jonás se pone bravo porque se murió la planta. Y Dios le dice, ¿y usted se pone bravo por una planta que ni sembró, ni plantó, ni la hizo crecer? ¿Y no se va a compadecer de este pueblo? Pues yo sí me compadezco, porque ellos también son pueblo mío. Y ahí empezamos entonces a comprender cómo es Dios. Los judíos entienden a Dios de una manera bastante egoísta, según nos presenta la palabra de Dios, solo para ellos y para nadie más. Entonces, Dios aquí abre al universo entero su salvación, su palabra y todo lo demás, y eso también entonces tenemos que aprenderlo nosotros. En el Salmo 24 nos dice aquí el antífona, la frase que dijimos, Señor, instrúyeme en tus sendas. Eso es lo que le pedimos a Dios para poder conocerlo y entenderlo como Él es, no como nosotros nos imaginamos que es. Y también entonces, ya profundizando en el Nuevo Testamento, tenemos aquí la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta en el capítulo 7, donde dice aquí unas cosas que quizás nos pueden parecer contradictorias. Como el tiempo ya es apremiante, es decir, se está acabando el tiempo, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, etcétera, etcétera. Aquí San Pablo está haciendo una gran advertencia, porque antecitos está diciendo, no sale el día de hoy, pero él dice, ay de vosotros los ricos. Preciso en este momento en que se acaba el tiempo y deberíamos buscar el reino de Dios, precisamente se ponen a buscar y acumular riquezas. Y es cuando dice entonces todas estas palabras. Lo que está diciendo aquí no es que nos volvamos de pronto de un carácter o de un genio o de una psicología rara, no, sino lo que está diciendo es no nos apeguemos a las cosas de este mundo, aunque sean las cosas más hermosas y más queridas. ¿Quién no ama a su esposa? Bueno, los que aman a sus esposas o sus esposos. Esa relación no va a ser eterna. Entonces dice ahí, viva como si no la tuvieran, es decir, no se apegue a esa relación. Los que lloran, o sea, los que tienen algún sufrimiento, tampoco se apegue a los sufrimientos. Los que están alegres, tampoco se apeguen a esas alegrías. Y los que negocian o los que compran, tampoco se apeguen a esas ganancias y a esos bienes materiales. Todo eso hace parte de aquello que nos sirve por el poquito de tiempo que vamos a estar aquí. Eso no es lo definitivo. Y es la advertencia entonces que hace San Pablo, porque él ya ha profundizado con toda esa revelación que le enseñó nuestro Señor Jesucristo, que viene algo supremamente más grande y lo de aquí apenas es meramente temporal, en algún momento se nos va a acabar. No nos apeguemos a eso, como una de las advertencias. Entonces, en este breve recorrido de lo que significa la palabra de Dios aplicada, una palabra que se anuncia y es capaz de convertir como a los ninivitas,
una palabra que transforma desde lo más profundo. Como dice San Pablo aquí a todos los cristianos, no nos apeguemos a las cosas, que es como el fruto, uno de los frutos que debe dar la palabra de Dios cuando la tenemos en la vida. Y el Evangelio de San Marcos entonces ya nos pone a la misma palabra de Dios a anunciar. Para nosotros como católicos la palabra de Dios no es un libro, no es una voz que se anuncia, es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es Él. Y es lo que estamos celebrando y es lo que propone el Papa Francisco. Celebremos a Jesucristo, la palabra viva de Dios actuando en medio de nosotros. ¿Y cómo actúa? Entonces es lo que nos regala hoy precisamente el evangelista San Marcos. Lo primero que hace Jesús después de su bautismo allá en el Jordán y todo lo demás es anunciar el reino. Y dice aquí, el tiempo se está cumpliendo. Llegó la plenitud de los tiempos, dice otra interpretación, o como dice aquí, se cumplió el plazo. Es decir, ya llegamos al punto donde debíamos llegar para empezar a conocer las cosas del reino de Dios. Ya todo lo que Dios había preparado dio su fruto y en este momento la humanidad y la creación entera ya están preparados para recibir esta noticia. Llegó el reino de Dios y por eso entonces llegó el tiempo propicio. Esa es una de las traducciones o de alguna de las traducciones, porque la palabra original que se utiliza en el griego es kairos. Nosotros nos movemos en un cronos. Cronos significa el tiempo que se puede medir, el cronómetro, cronología, el día, la hora, el mes, el año o lo que sea, todo aquello que se pueda medir en tiempo, en griego se utiliza esa palabra cronos. Pero un tiempo que es especial o tiempo favorable o un tiempo perfecto que Dios nos regala y que solamente pasa una vez, eso es lo que dicen allá los griegos con la palabra kairos. Una oportunidad que me podría cambiar enteramente mi existencia. Eso lo utilizan entonces con la palabra kairos, o lo hacen entender con esa palabra. Esa es la que se utiliza aquí. Y entonces dice que Jesús anuncia ese tiempo privilegiado, oportuno, preciso, esa oportunidad que solamente viene una vez y que hay que agarrarla. Si uno la deja pasar, quizás jamás vuelva a venir. Entonces llegó el tiempo oportuno. Estamos en el tiempo preciso, llegamos a una madurez o a una plenitud donde empieza a funcionar el reino de Dios. Es que el reino de Dios es el mismo Jesús en la creación. Él está funcionando. La creación funcionaba sola, tenía sus propias reglas o sus propias leyes. Ahora la ley de toda la creación es Jesús y por eso se llama reino de Dios. Todo va a ser organizado de acuerdo a Jesús. Él es el reino funcionando y por eso se nos anuncia que todo lo que antes teníamos de una forma, ahora tenemos que hacerla según nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Ya no está la creación supeditada solamente a sus propias leyes y manejada por Satanás y los espíritus inmundos, sino que de ahora en adelante todo será recapitulado en Cristo. Se utiliza esa palabra. Todo tendrá entonces como centro, como eje y razón de ser a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él empieza a anunciar. Y como es un reino nuevo, es una buena noticia, entonces hay que abrir el corazón, hay que empezar a tener una nueva perspectiva de vida, una nueva mentalidad y un cambio profundo entonces en nuestra manera de entender la vida. Convertíos y creed la buena noticia. Esta buena noticia requiere esa palabra, conversión. Conversión en todos los aspectos, como decía ahora, conversión en la mentalidad, en la forma de ver las cosas
y conversión en la práctica. ¿Cómo hago las cosas? Lo que llamamos nosotros moral. ¿Cuál va a ser nuestra moral a partir de ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo? Y entonces Jesús en ese anuncio empieza a construir ese nuevo pueblo que va a vivir ese reino de Dios, y por eso empieza a elegir a algunos que serán sus discípulos, quienes después irán a anunciar ese reino a todas partes. Y por eso entonces dice aquí que llama a Simón, llama a su hermano Andrés, y llama a Santiago y a Juan, que también eran hermanos, y entonces cada uno de ellos dejan lo que tenían como tarea, como trabajo, y empiezan a seguir a Jesús, como es el caso de Simón y de Andrés. Simplemente dejan sus actividades anteriores, arriesgan todo y se van con Él para empezar a aprender cosas nuevas. Lo mismo dice aquí con Santiago y con Juan, pero aquí agrega dos cositas que también son importantes. Para empezar este reino de Dios, estos hombres que van a seguir a Jesús, Santiago y Juan, dejan a su padre Zebedeo. Para los judíos el padre es el que transmite la tradición, se llama, las costumbres, la religión, la lengua, todo lo que tiene que ver con lo del pueblo, para hacer parte de la cultura de un pueblo, los que tienen como el germen de la identidad cultural de un pueblo, esos son los padres. Y por eso aquí dicen, dejan las redes y dejan a su padre, pero también dejan a los jornaleros. Es decir, ya ellos no van a tener sirvientes, ellos se van a convertir en servidores, que son palabras que después les dice Jesús, que aquí las anuncia de otra manera. Dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Ya no es servirse de los hombres, sino servir a los hombres. Y ser pescadores significa, queridos hermanos, lo mismo que se hace con los peces, sacarlos de ese ámbito, sacarlos del mar, así como se pescan los pescaditos, los animalitos, y hay que sacarlos de su ámbito acuoso, de su agua, por decirlo así, y sacarlos de ahí para otro mundo, al aire, por decirlo así también. Pues lo mismo hay que hacer con la raza humana. La raza humana, la especie humana, todos nosotros estamos metidos como en un mar. Para los judíos el mar es algo que es tenebroso, algo que no es parte del ser humano. Eso solamente, el agua le sirve solo a los pescados, decían ellos. El ser humano no puede vivir ahí. Si un ser humano va al agua allá, pues se va a hundir y se va a ahogar, se muere ahí. El mar no es para el ser humano, allá están todos los males y la muerte. De ahí es donde hay que sacar entonces al ser humano, les dice Jesús, y les voy a enseñar cómo, para traerlos al reino de la vida. Esa es una nueva tarea que aparece en el mundo. Todo el mundo trabaja para la subsistencia, pero Jesús enseña a sacar del mar para dar una nueva existencia, una nueva creación, una nueva forma de ser, y por eso elige a algunos para esas labores. Queridos hermanos, nos toca entonces a todos aprender sobre esas palabras, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la misma persona de Jesús, que nos viene a cambiar totalmente la existencia, nos viene a sacar de la existencia de este mar, de este mundo, para ponernos en su vida, en su mundo, en su reino o en su paraíso, o como le queramos poner, pero en el reino de Dios, en el mundo de Dios. Hacia allá tenemos que ir. Y nos enseña entonces a algunos, porque yo también fui elegido para esa tarea. Nos toca lanzar redes. Ahora estamos aquí, pero por estas otras redes. Queridos hermanos, Dios nos viene a anunciar el reino de Dios. Pide conversión de vida, pide que metamos en la vida el evangelio, la buena noticia, para empezar a entender este mundo de otra manera. Ya no es servirme del mundo, trabajar para subsistir, sino ahora es entregarse para que otros tengan vida. Y eso exige el cambio de todo el ser. Entonces, queridos hermanos, este anuncio que hace Jesucristo
es para todos. Esa es la esencia de la palabra de Dios. Todos debemos entonces empezar a abrir la mente, el corazón, el espíritu, todos esos oídos para comprender qué es lo que quiere decir Jesús, qué quiere con todos nosotros. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, la bondad del Padre nos ha insertado por el bautismo en el grande proyecto de la salvación. Supliquémosle ahora para que también nos ayude a leer los acontecimientos de cada día a la luz de su palabra. Digamos juntos: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecundo de unidad y de esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen con conciencia todo lo que favorece el progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y del poder, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que consagran su tiempo a aliviar los sufrimientos de los enfermos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros junto al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que Dios haya dado a cada uno y la palabra que nos llena el corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Tu sabiduría, oh Padre, nos ayude a seguir tus caminos para que en toda situación de la historia y del mundo estemos firmemente anclados en la esperanza que resplandece en Cristo el Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Celina Rodríguez de Ruiz y Leopoldo Ruiz, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.